Hola jóvenes, en este video vamos a hablar acerca de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a enfocar en lo que fueron las causas y los primeros enfrentamientos. Bien, como causas vamos a mencionar en primer lugar el Tratado de Versalles. Cuando analizamos lo que fue la Primera Guerra Mundial, en la fase de tratados de paz, se determinó que el Tratado de Versalles prácticamente marcaba muchas sanciones injustas para el gobierno alemán. En primer lugar, pues los consideraron culpables de la guerra, perdió territorio, limitaron su ejército, limitaron su capacidad de producir armas y demás. Otra de las causas va a ser la crisis económica de 1929. ¿Por qué? Porque en su momento Estados Unidos se enfocó tanto en el gobierno de Estados Unidos se enfocó tanto en sacar a la nación de la pobreza que prácticamente dejó de mirar hacia el lado alemán, y eso permitió que Adolfo Hitler tomara el poder y por lo tanto el control de Alemania. Uno de los primeros objetivos de Adolfo Hitler como eh, representante y líder alemán, pues prácticamente fue desconocer el Tratado de Versalles y por lo tanto vulnerar todo lo establecido ahí. Así que Hitler se enfocó en producir armas, en reclutar soldados y obviamente expandir su territorio. También es aquí donde se empiezan a formar nuevos sistemas de alianzas. Tenemos a los aliados encabezados por Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Quién representaba a Inglaterra? Winston Churchill, que, ojo, durante la Segunda Guerra Mundial él va a tener una labor desde el punto de vista político, no tanto militar, sino mediante las negociaciones. Estados Unidos, encabezado por Franklin Roosevelt, y la Unión Soviética, encabezada por Joseph Stalin. En la imagen ustedes pueden ver a cada uno de los presidentes. Y el eje de la muerte pues, estaba liderado por Japón, Alemania e Italia. Japón era gobernado por el emperador Hirohito, Alemania por Adolfo Hitler e Italia por Benito Mussolini. Una de las principales causas, y prácticamente fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial, fue el expansionismo alemán. Recordemos que en el Tratado de Versalles habían limitado esa parte, sin embargo Adolfo Hitler inició a expandir el territorio hasta que llega un punto desencadenante, la invasión a Polonia en 1939. Y es así que como respuesta, el 3 de septiembre Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. ¿Por qué Francia e Inglaterra? Pues porque Polonia formaba parte de la Unión Soviética, entonces fue un ataque directo a los aliados. Los primeros ataques se dieron de la siguiente forma. Se invade Noruega y Dinamarca, prácticamente esa invasión es encabezada por los alemanes. También Alemania invade a Francia y los Países Bajos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Alemania ataca de forma especial a los franceses porque generó un odio específico hacia este sector, independientemente de los judíos, ya que fue en Francia donde se firmó el Tratado de Versalles. Cuando llega el ejército alemán a Francia, prácticamente colocan la esvástica en todos lados, incluyendo la Torre Eiffel, símbolo de la humillación alemana hacia los franceses. También en este punto Italia entra en la guerra e invade Francia y Grecia, y entre Alemania e Italia se divide en lo que es Francia. También Alemania invade a Yugoslavia y divide al país. Y un punto importante, Alemania invade a la Unión Soviética. ¿Cómo la invade? Pues con la Operación Barbarroja. Con esta Operación Barbarroja se da la violación al Pacto Alemán-Soviético. ¿En qué consistía este Pacto Alemán-Soviético? Que iba a haber cierta tregua entre la Unión Soviética y los alemanes. Sin embargo, ya el ejército alemán pues prácticamente decía, ya estoy dominando Europa, pues me falta una nación importante. Con la Operación Barbarroja sí logra llegar a lo que es la Rusia Blanca,
Pskova y demás. Sin embargo, lo que no logra caer es Moscú, la capital de la Unión Soviética, y esto va a ser muy importante porque prácticamente de aquí se va a iniciar el repliegue soviético. Y ese repliegue soviético se va a dar en diciembre de 1941 mediante la batalla de Stalingrado, que aquí es muy importante recalcarlo. Con la batalla de Stalingrado que ganan los soviéticos se inicia el declive del ejército alemán. Prácticamente con la batalla de Stalingrado se va a definir lo que es la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, eso lo vamos a analizar más adelante. Uno de los puntos claves de la Segunda Guerra Mundial es la entrada de Estados Unidos. Chequen las fechas. La guerra inicia en 1939. Estados Unidos entra hasta diciembre de 1941. ¿Por qué va a entrar Estados Unidos? Por el ataque a la base naval de Pearl Harbor, que está ubicada en Hawái. Aquí nos cuenta en los hechos, hay películas al respecto y demás, que fue un ataque sorpresa de Japón contra Estados Unidos. Tan de sorpresa fue que incluso fue aproximadamente antes de las 9 de la mañana, como las 6 de la mañana, que no hubo posibilidad de que el ejército norteamericano se defendiera porque prácticamente estaban dormidos. Y eso es lo que va a desencadenar que el 8 de diciembre Estados Unidos declare la guerra. Aquí hay un punto importante. Hay quienes aseguran que Franklin Roosevelt sí sabía del ataque a la base naval, sin embargo, no hizo nada para prevenir a su ejército porque quería el pretexto para poder ingresar a la guerra. Hay dos versiones, ataque sorpresa, y dos, que Roosevelt sí sabía y que lo permitió para tener el argumento y así entrar a la guerra. Cada quien es libre de decidir y en este momento pues optar por una de las versiones. Bien, también hubo enfrentamientos muy importantes. En este caso fue la batalla de Midway, que fue el enfrentamiento naval y aéreo en lo que es el Pacífico. Prácticamente este enfrentamiento era entre Estados Unidos y Japón, parte de lo que fue para desquitarse por lo que pasó en Pearl Harbor. También dentro de estas batallas en el Pacífico se va a dar la participación del ejército mexicano con el Escuadrón 201, pero también eso lo vamos a analizar después. Bien, les había comentado acerca de las principales batallas y les repito, tenemos la batalla de Stalingrado, que a juicio de muchos fue una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Causó 2 millones de bajas en ambos lados, tanto de los aliados como los del eje de la muerte. Esta batalla se libró prácticamente en un año y les repito, fue el inicio del declive nazi. Aquí también hay que ver algo muy importante. Algo que tuvieron mucho a favor los soviéticos fue el invierno, las bajas temperaturas. En la Unión Soviética, mejor dicho, en lo que es en la parte de Siberia, pues prácticamente son muy extremas y no cualquiera las resiste, solamente la gente que ha vivido ahí está muy adaptada. Fue el fortalecimiento de la contraofensiva soviética, es decir, aquí empiezan a replegar a los soldados alemanes, prácticamente los reliegan y de ahí los guían hasta Alemania, es decir, el ejército soviético los expulsa de su territorio y no conforme con eso los lleva hasta territorio alemán para vencerlos ahí. Otra de las batallas es la del Alamein. Esta se dio en África. Esta también habría que reconocer la labor que tuvo Churchill, el representante de Inglaterra, porque prácticamente él consiguió los aliados para poder pelear contra las fuerzas del general Rommel, que prácticamente era el líder soviético. En este caso se apoya mucho de las fuerzas de Estados Unidos y las fuerzas soviéticas, y es aquí donde tanto Estados Unidos como la Unión Soviética empiezan a despuntar como potencias militares.
También otra de las batallas importantes es la de Monte Cassino. Esta se dio en Italia en 1944, era prácticamente todos los aliados en contra de Italia. Y se le llamó Monte Cassino porque prácticamente todos los monasterios de Italia fueron destruidos en los bombardeos y pues prácticamente fueron arrasados los italianos. Esto también generó un descontento en contra de Benito Mussolini, a grado tal que Mussolini es asesinado en 1945, pero no por parte de los aliados. Benito Mussolini es asesinado por el mismo pueblo italiano que ya estaban hartos de la guerra y que Mussolini no quisiera dejar de participar en ella. Otra de las principales batallas es la de Manchuria. Esta se da en agosto de 1945, prácticamente al finalizar la guerra. La gana la Unión Soviética con la Operación Tormenta de agosto, y esto va a implicar también pérdida de territorio para Japón y se divide Corea. Igual lo que es el conflicto de Corea lo vamos a analizar más adelante como parte de la Guerra Fría. Bien, una vez finalizada la explicación, te pido por favor que realices las actividades de rúbrica correspondientes, así como las actividades del libro de las páginas señaladas. Nos vemos pronto.